Hay una oración que la iglesia repite desde aquella primera mañana de fuego. Ven Espíritu Santo, llena los corazones y enciende en nosotros tu amor verdadero. No es una fórmula ni un rito vacío, es el clamor más honesto que existe, el reconocimiento de que sin ese soplo nada de lo que somos y hacemos persiste. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. ven Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego que nos mueve. En el aposento alto estaban reunidos, con María en oración perseverando, sin saber exactamente qué esperaban, pero fieles a la promesa que Él les había dado. Y de pronto vino el viento impetuoso y lenguas de fuego sobre cada uno, y lo que eran antes quedó transformado en lo que el Espíritu hizo en cada uno. Lo que eran antes quedó transformado cuando el Espíritu vino sobre ellos. Lo que temían ya no los paralizaba, porque el fuego renovó todos sus sueños. Ven Espíritu Santo, hoy como entonces, sobre los que esperamos tu llegada. ven Espíritu Santo, y como entonces, renueva lo que el tiempo ha desgastado. no somos diferentes a los del aposento, También necesitamos ese fuego y ese viento. ven Espíritu Santo, y como entonces, Y haz de nuestra vida tu morada y tu aliento. Ven Espíritu Santo y renuévanos, que sin ti somos solo palabras vacías. ven Espíritu Santo y transfórmanos En lo que el Padre quiso desde antes de la vida. No es solo memoria lo que celebramos, no es solo historia lo que recordamos. El mismo Espíritu de aquel Pentecostés sigue siendo derramado sobre los que lo esperamos. La iglesia vive porque la sostiene, la oración es posible porque Él ora en nosotros. El amor que sentimos por el Padre es el mismo Espíritu que clama desde el fondo. El mismo Espíritu que estuvo en Pentecostés está aquí disponible para nosotros hoy. El mismo fuego que transformó a los 12 quiere transformar también lo que soy. Ven como viniste aquella mañana, Ven como el viento que nadie puede ver, ven como el fuego que purifica y alumbra. ven como solo el Espíritu puede venir. Ven a los hogares que están apagados, ven a los corazones Que perdieron el calor, ven a las comunidades que se enfriaron. ven y enciéndelo todo con tu amor. Ven a los hogares apagados, Señor. Ven a los corazones que perdieron el fuego. Ven Espíritu Santo y renuévalo todo. Ven como prometiste y cumple lo que prometiste luego. Ven Espíritu Santo, Hoy como entonces, Señor, que esta invocación no sea rutina, que cuando digamos ven lo digamos de verdad, que el Espíritu que invocamos en cada misa encuentre corazones abiertos de par en par.
Que la oración del Espíritu Santo sea el comienzo de cada día nuestro. Que lo que hagamos lo hagamos en su fuerza y no en la nuestra, que es tan poco y tan incierto. Que digamos ven Espíritu Santo, con el alma abierta y dispuesta. que lo que invocamos cada vez que oramos encuentre en nosotros una respuesta. Ven Espíritu Santo, sigue siendo hoy la oración más necesaria de la iglesia. El mismo Espíritu de aquel Pentecostés nos espera con la misma promesa y la misma empresa. Que aprendamos a invocarlo cada mañana antes de emprender lo que el día nos pide. Que sin su fuego no demos un paso y que con su fuego nada nos impide. Ven Espíritu Santo sobre nosotros, llena lo que está vacío hoy. Ven Espíritu Santo, renuévanos en todo lo que somos y lo que soy. Ven Espíritu Santo, aquí estamos. Ven Espíritu Santo, renuévanos. Ven Espíritu Santo, hoy como entonces. Y haz de nuestra vida tu morada y tu aliento. Y haz de nuestra vida tu morada y tu aliento. Estaban reunidos en el mismo lugar, las puertas cerradas por el miedo todavía, cuando de repente vino desde el cielo un ruido como de viento impetuoso aquel día. No era un viento ordinario ni esperado, era el aliento del Padre sobre su iglesia naciente, y lo que llenó aquel aposento esa mañana transformó para siempre a toda aquella gente. El viento que todo lo renueva entró donde el miedo había cerrado. El viento que todo lo renueva abrió lo que el temor había clausurado. No pidió permiso para entrar, no esperó que las puertas fueran abiertas. El Espíritu va donde quiere ir y entra por las rendijas más pequeñas y despiertas. Y lo que parecía imposible de cambiar, lo que el miedo tenía paralizado, se transformó cuando ese viento llegó en valentía, misión y corazón renovado. Lo que el miedo tenía paralizado, el viento del Espíritu lo movió. Lo que estaba cerrado y sin salida, el soplo del Señor lo transformó. El viento que todo lo renueva, sopla de Espíritu Santo sobre nosotros. El viento que todo lo renueva, entra donde el miedo nos ha puesto solos. No pide que abramos todas las puertas, entra por donde encuentra una rendija. El viento que todo lo renueva, y en su paso todo lo que toca se bendiga. El viento que todo lo renueva, sigue soplando hoy como aquel día. El viento que todo lo renueva, trae consigo nueva vida y nueva alegría. ¿Cuántas veces el miedo cerró las puertas? ¿Cuántas veces el alma se encerró en sí misma?
Cuántas veces la iglesia perdió su impulso y necesitó de nuevo ese viento que la anima. Pero el mismo espíritu de aquel Pentecostés sigue disponible para entrar y renovar. El mismo viento que transformó a los 12 quiere hoy entrar y volver a comenzar. Entra, Espíritu Santo, donde estamos encerrados. Entra donde el miedo nos clausuró. Entra con tu viento que todo lo renueva y haz lo que solo tu soplo siempre obró. El viento del Espíritu no se puede ver, pero sí se pueden ver sus efectos. Como el árbol que se mueve en la tormenta, sin ver el viento, sino sus movimientos perfectos. Así el alma que recibe al Espíritu cambia de maneras que no siempre entiende, pero algo en ella sabe que fue tocada y que ese viento desde adentro la sostiene. Como el árbol que se mueve con el viento, el alma se mueve cuando el Espíritu sopla. Como las hojas que no pueden resistirse, el corazón se rinde cuando el Espíritu lo convoca. El viento que todo lo renueva, el viento que todo lo renueva. Señor, que el Espíritu sople sobre todo lo que en nuestra vida está sin movimiento. Que el viento de Pentecostés renueve cada rincón de nuestro pensamiento. Que sople sobre los hogares apagados, sobre las comunidades sin fervor, sobre las almas que perdieron el impulso y necesitan de nuevo ese calor. Sopla, Espíritu Santo, sobre lo apagado, sobre lo que perdió su primer amor. Sopla sobre lo que está sin movimiento y renuévalo todo con tu ardor. El viento que todo lo renueva no es solo recuerdo de aquel Pentecostés, es la promesa viva del Espíritu que sigue soplando una y otra vez. Que aprendamos a abrir las ventanas del alma, que no cerremos las puertas por el miedo. Que el viento del Espíritu encuentre entrada y renueve todo lo que en nosotros ha sido viejo. Sopla, Espíritu Santo, sobre nosotros, renueva todo lo que necesita cambiar. Sopla como soplaste aquel Pentecostés y haznos nuevos para poder avanzar. El viento que todo lo renueva sopla hoy sobre nosotros. El viento que todo lo renueva entra y haznos nuevos. El viento que todo lo renueva trae consigo nueva vida y nueva alegría. Trae consigo nueva vida y nueva alegría. Se posaron sobre cada uno de ellos lenguas como de fuego que no quemaban, sino que encendían lo que estaba apagado y purificaban lo que el miedo empañaba. No fue un fuego que destruyó, sino que transformó. No fue un fuego que consumió, sino que renovó. Y lo que tocó nunca volvió a ser lo mismo, porque el fuego del Espíritu siempre nos rehizo. Lenguas de fuego sobre cada uno. El Espíritu que se posa personalmente. Lenguas de fuego sobre cada uno. El fuego que transforma lo que somos interiormente. No fue un fuego
colectivo y sin nombre. Fue un fuego que buscó a cada persona, que se posó sobre cada cabeza, como si el espíritu a cada uno corona. Y en ese gesto tan íntimo y tan profundo, Dios nos dice que nos conoce por nombre, que el fuego del espíritu no es masivo, sino personal como el amor que nos conforma. El fuego del espíritu es personal, Señor, se posa sobre cada uno por nombre. El fuego del espíritu nos conoce y transforma lo que somos en lo que nos acombe. Lenguas de fuego ven sobre nosotros, el mismo fuego de aquel Pentecostés. lenguas de fuego ven sobre nosotros. Purifícanos y haznos nuevos otra vez. No el fuego que quema y destruye, sino el fuego que limpia y que transforma. Lenguas de fuego ven sobre nosotros. Y haz de nuestra vida tu nueva forma. Lenguas de fuego Que nos den la valentía de proclamar lo que el miedo nos cayó. Lenguas de fuego que enciendan nuestra vida con el mismo ardor que en Pentecostés brilló. El fuego purifica antes de iluminar, el fuego quema lo que no debe quedar. El espíritu que viene como fuego primero sana lo que necesita sanar. Y ese proceso no siempre es cómodo, porque el fuego toca lo que queremos guardar. Pero lo que queda después de su paso es más puro, más limpio y más real. Que el fuego del espíritu queme, Señor, lo que no necesitamos llevar. Que el fuego del espíritu purifique lo que nos impide avanzar y amar. Lenguas de fuego que encendieron bocas que antes callaban por el miedo paralizante. Y de ese fuego salieron palabras que el mundo necesitaba urgentemente. El mismo fuego que cayó el miedo y abrió la boca de los que callaban, quiere hoy encender nuestra vida para que digamos lo que tanto callábamos. El fuego que cayó el miedo de los 12 quiere callar también el nuestro hoy. El fuego que abrió la boca de los apóstoles quiere abrir también la mía y la tuya. ¿Dónde estoy? Lenguas de fuego Ven sobre nosotros. Lenguas de fuego Ven sobre nosotros. Señor, que el fuego del Espíritu se pose sobre cada uno de nosotros. Que no sea una experiencia colectiva y lejana, sino personal e íntima como fue con los apóstoles. Que queme lo que nos impide amarte, que ilumine lo que está en oscuridad, que encienda en nosotros la valentía de vivir y proclamar tu verdad. Que el fuego se pose sobre nosotros, Señor, sobre lo que está apagado por dentro. Que las lenguas de fuego de Pentecostés enciendan hoy nuestro encuentro. Lenguas de fuego que transformaron cobardes en testigos valientes de la fe. El mismo fuego de aquel Pentecostés quiere transformar también lo que soy y lo que seré. Que aprendamos a no apagar ese fuego, que no sofoquemos lo que el Espíritu enciende. Que las lenguas de fuego que recibimos sean la llama que en nuestra vida siempre se extiende. Lenguas de fuego
forma y haz de nuestra vida tu nueva forma. Dijo aquella noche en el cenáculo, cuando el corazón de los suyos estaba triste. Nos dejaré huérfanos, les prometió, con la calma del que sabe lo que persiste. No era solo una palabra de consuelo, era la promesa más firme que existe. El Paráclito vendrá, les dijo, el que intercede y que nunca desiste. Nos dejaré huérfanos. Esa es la promesa que sostuvo a la iglesia. Nos dejaré huérfanos. El Espíritu viene y en nosotros se hospeda. Huérfano es el que no tiene a nadie que lo sostenga cuando todo cae. Pero el que recibe al Espíritu Santo nunca está solo aunque todo le falle. Porque el Paráclito que prometió Cristo es el abogado, el consolador, el guía, el que se pone al lado del que sufre y sostiene lo que sin él se perdería. El Paráclito que se pone al lado nuestro cuando no sabemos hacia dónde ir. El consolador que Cristo nos prometió para que nunca dejemos de existir. Nos dejaré huérfanos, prometió, y cumplió lo que prometió esa noche. Nos dejaré huérfanos, prometió, y el Espíritu vino sin reproche. No estamos solos aunque así lo sintamos, no estamos abandonados aunque así parezca. Nos dejaré huérfanos, prometió, Y esa promesa nunca envejece. Nos dejaré huérfanos, sigue diciéndonos en cada momento de oscuridad. Nos dejaré huérfanos, sigue prometiendo El Espíritu que nos da su verdad. Cuántas veces el alma sintió el abandono, cuántas noches parecieron sin respuesta, Cuántas veces el silencio fue tan pesado que el corazón dudó de la promesa. Pero el Espíritu no se fue aunque no lo sintamos, el Paráclito permanece aunque no lo veamos. y en los momentos más oscuros y silenciosos Es cuando más cerca de nosotros lo tenemos. cuando no te sentimos, Señor, Ayúdanos a recordar tu promesa, cuando el silencio nos rodea. que el Espíritu nos sostenga
en la certeza. El Paráclito que prometió Cristo no es solo un consuelo emocional, es el que intercede por nosotros cuando no encontramos palabras para orar. Es el que guía hacia toda la verdad, el que recuerda todo lo que Jesús enseñó, el que da testimonio en nosotros de todo lo que el Hijo nos mostró. El que intercede cuando no encontramos palabras, el que guía cuando no sabemos el camino. El Paráclito que prometió el Señor es nuestro compañero más cercano y genuino. Nos dejaré huérfanos, prometió. Nos dejaré huérfanos. Señor, que recordemos tu promesa en los momentos que más solos nos sintamos. Que el Espíritu Santo que nos diste sea el compañero al que siempre acudamos. Que no busquemos el consuelo solo afuera, cuando el Paráclito está dentro de nosotros. Que la promesa de no dejarnos huérfanos sea el ancla que nos sostenga a todos. Que recordemos, Señor, tu promesa cuando la soledad nos quiera convencer. Que el Espíritu Santo que nos diste es más real que lo que podemos ver. Nos dejaré huérfanos sigue siendo hoy la promesa más consoladora que existe. El mismo Cristo que lo prometió aquella noche, en su Espíritu fiel siempre persiste. Que aprendamos a invocar al Paráclito antes de sentir que estamos solos. Que la promesa de Cristo se vuelva certeza y no solo recuerdo de tiempos remotos. No estamos huérfanos, Señor, tu Espíritu está con nosotros. No estamos solos, Señor. El Paráclito sostiene a todos. Nos dejaré huérfanos, esa es tu promesa. Nos dejaré huérfanos, y esa promesa nunca envejece. Nos dejaré huérfanos, prometió, y esa promesa nunca envejece. No son logros que se conquistan, no son metas que se alcanzan con esfuerzo, son frutos que brotan naturalmente cuando el Espíritu habita nuestro centro. Amor, alegría, paz y paciencia, benignidad, bondad y mansedumbre, fidelidad, templanza y dominio propio, son el fruto del Espíritu en su costumbre. Frutos del Espíritu que brotan en nosotros cuando dejamos que Él habite dentro. Frutos del Espíritu que no se esfuerzan, sino que nacen de su amor eterno. El mundo busca esos frutos por sus propios medios, la paz en el silencio, la alegría en el placer. Pero lo que el mundo ofrece dura un momento y al día siguiente hay que volver a buscar otra vez. Pero el fruto que produce el Espíritu no depende de las circunstancias del momento. Es una paz que supera todo entendimiento y una alegría que nace desde el fundamento. Una paz que supera todo entendimiento,
que no depende de la afuera, un amor que no se agota con el tiempo. Esos son los frutos que el Espíritu genera. Frutos del Espíritu en nuestra vida, lo que ningún esfuerzo propio puede dar. Frutos del Espíritu en nuestra vida, el resultado de dejarnos habitar. No se producen con la sola voluntad, no se conquistan con disciplina solamente. Frutos del Espíritu en nuestra vida, son el regalo de su amor omnipotente. Frutos del Espíritu que transformen nuestra manera de amar y de vivir. Frutos del Espíritu que sean señal de que el Espíritu Santo vive en mí y en ti. El amor que el Espíritu produce no es el amor que depende del retorno. Es el amor que ama cuando no recibe y queda sin esperar la recompensa en torno. La paz que el Espíritu da no es la que el mundo da, como decía él. Es la paz que permanece en la tormenta y que no necesita que todo esté bien. El amor que no depende del retorno, Señor. Eso es lo que el Espíritu produce. La paz que permanece en la tormenta, Señor. Eso es lo que su presencia nos conduce. La alegría del Espíritu no es euforia. No depende de que las cosas salgan bien. Es un gozo profundo que permanece cuando el dolor y la alegría conviven también. La paciencia que el Espíritu produce no es la resignación de quien no puede más. Es la confianza activa del que sabe que el tiempo de Dios siempre llega y siempre está. La alegría que permanece en el dolor, Señor. Eso es lo que solo el Espíritu da. La paciencia que confía en tu tiempo, Señor. Eso es lo que su presencia nos dejará. Frutos del Espíritu en nuestra vida. Frutos del Espíritu en nuestra vida. Señor, que no intentemos producir solos lo que solo el Espíritu puede dar. Que aprendamos a permanecer en la vida para que el fruto pueda brotar. Que la paz que buscamos afuera la encontremos en la presencia del Espíritu. Que el amor que queremos dar a los demás nazca de ese manantial infinito. Que el amor que damos, Señor, nazca de tu Espíritu en nosotros. Que la paz que buscamos, Señor, no la busquemos fuera, sino en vosotros. Frutos del Espíritu que la iglesia necesita. En un mundo que tiene hambre de lo real. Amor que no juzga, paz que no depende. Alegría que no se compra en ningún local. Que nuestra vida sea ese jardín donde el Espíritu produce lo que el mundo busca. Que los frutos que llevemos en el alma sean la señal más clara de su obra. Produce en nosotros tus frutos, Señor, lo que solos no podemos cultivar. Produce en nosotros tus frutos, Señor. Amor, paz, alegría sin cesar. Frutos del Espíritu en nuestra vida. Frutos del Espíritu que nazcan desde adentro. Frutos del Espíritu en nuestra vida. Son el regalo de su amor omnipotente. Son el regalo de su amor omnipotente.
para guardarlos ni esconderlos, no los dio para brillar con luz propia. Los dones del Espíritu fueron dados para servir y no para la propia gloria. Sabiduría, entendimiento y consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. 7 dones que el Espíritu reparte, no por mérito, sino por amor entre los dos. Dones para servir, no para presumir, regalos del Espíritu para los demás. Dones para servir, no para guardar, sino para dar, sin esperar recibir más. El don de la sabiduría nos da la capacidad de ver las cosas como Dios las ve, de no quedarnos en la superficie del mundo, sino ir hasta el fondo de lo que debe ser. El don del entendimiento nos abre la comprensión más profunda de la fe, para que lo que creemos no sea solo palabras, sino verdad que ilumina todo lo que se ve. Sabiduría para ver como Dios ve, Señor. Entendimiento para comprender tu misterio, consejo para discernir en cada momento, fortaleza para cumplir tu criterio. El don de consejo nos guía cuando no sabemos qué camino tomar, cuando las decisiones se hacen pesadas y necesitamos más que nuestra razón para pensar. Y la fortaleza del Espíritu no es nuestra, es la fuerza que viene de arriba, la que sostuvo a los mártires en el fuego y que hoy sostiene lo que en nosotros viva. Fortaleza para lo que nos supera, Señor. Ciencia para conocerte más profundo. Piedad para adorarte con el alma entera. Temor de Dios para no perder tu mundo. Dones para servir. Nos diste Espíritu Santo, No para acumularlo, sino para dar. dones para servir. Nos diste Espíritu Santo Para construir tu reino aquí y allá. No son adornos, ni son títulos, son herramientas para la misión. Dones para servir. Nos diste Espíritu Santo, Y en ese servicio está nuestra vocación. dones para servir que nos hacen capaces. De lo que solos nunca lograríamos hacer. Dones para servir que multiplican lo Poco que tenemos hasta el amanecer. Cuántos dones recibidos en el bautismo y confirmados en la confirmación, que dormitan sin ser usados, porque nadie nos enseñó su función. Porque los dones del Espíritu no son para guardarse en un cajón, son para desplegarse en el servicio, Son para usarse en la misión. Despierta en nosotros, Señor, los dones. Que recibimos y nunca hemos usado. Despierta en nosotros los talentos Que el miedo o la pereza han guardado. El don de la piedad nos enseña a relacionarnos con Dios, Como con un padre. a tratarlo no con miedo sino con amor.
como el hijo que corre hacia quien lo acoge y lo protege. Y el temor de Dios, que no es miedo servil, sino el asombro ante su grandeza y su amor. La reverencia que nos hace humildes ante la presencia del Creador y Señor. Piedad para tratarte como Padre, Señor. No con miedo, sino con amor filial. Temor de Dios, que es asombro y reverencia ante tu grandeza, que no tiene igual. Dones para servir, nos diste Espíritu Santo. No para acumularlo, sino para dar. Dones para servir, nos diste Espíritu Santo, para construir tu reino aquí y allá. Señor, que los dones que recibimos no queden dormidos por el miedo o la pereza. Que el Espíritu Santo los active en nosotros y los ponga al servicio de tu iglesia. Que usemos la sabiduría para enseñar, la fortaleza para no rendirnos, el consejo para guiar a los que buscan y la piedad para adorarte sin fingidos. Activa en nosotros, Señor, los dones que recibimos pero no hemos desplegado. Que el Espíritu Santo nos mueva a usarlos en el servicio para el que nos has llamado. Dones para servir que la iglesia necesita en cada rincón del mundo donde está. Que los bautizados descubran sus dones y los pongan a disposición sin dudar. Que no seamos espectadores de la misión, sino protagonistas equipados por el Espíritu. Que los dones que nos dio en Pentecostés sean hoy la fuerza de nuestro espíritu. Activa en nosotros tus dones, Señor, los que recibimos para servir. Activa en nosotros tus dones, Señor, y haznos capaces de cumplir. Dones para servir, no para guardar. Dones para servir y necedarte encontrar. Hay momentos en que la oración se seca, en que las palabras no encuentran su camino, en que uno se sienta ante Dios en silencio y no sabe qué decir ni por dónde empezar el destino. Y en ese silencio que tanto nos asusta, San Pablo nos revela algo profundo. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no tienen nombre en este mundo. El Espíritu ora en nosotros cuando no sabemos cómo orar. El Espíritu intercede por nosotros con lo que las palabras no pueden expresar. No necesitamos tener todo resuelto para acercarnos a la oración. No necesitamos palabras perfectas para entrar en comunión. Porque hay uno que ora dentro de nosotros, que conoce lo que el Padre quiere escuchar, que traduce nuestro silencio más profundo en la oración más perfecta que puede elevar. Que traduce nuestro silencio, Señor, en la oración que no sabemos hacer, que lleva ante el Padre lo que guardamos y que no encontramos manera de poner. El Espíritu ora en nosotros cuando nuestra voz no encuentra
letra que decir. El Espíritu intercede en nosotros con gemidos que no se pueden escribir. No estamos solos en nuestra oración seca. No estamos solos cuando no hay palabras. El Espíritu ora en nosotros y esa oración siempre llega y siempre abarca. El Espíritu ora en nosotros y conoce lo que el Padre quiere oír. El Espíritu intercede en nosotros y esa intercesión nos sostiene en el vivir. ¿Cuántas veces abandonamos la oración porque sentimos que no estamos orando bien? ¿Cuántas veces nos alejamos del silencio creyendo que sin palabras no hay nada que sostén? Pero el Espíritu que ora en nosotros no necesita que tengamos todo claro, solo necesita que nos sentemos en silencio y que abramos lo que tenemos más guardado. Ayúdanos a sentarnos en silencio, Señor, aunque no tengamos palabras que ofrecer. Ayúdanos a confiar en que el Espíritu ora en nosotros cuando no podemos hacer. La oración más profunda que existe a veces no tiene ninguna palabra. Es el alma que se sienta ante Dios y simplemente se abre y se entrega. Y en ese abrirse sin palabras ni discursos, el Espíritu toma lo que somos y lo presenta ante el Padre perfectamente, con todo lo que callamos y que portamos. Lo que callamos y que portamos, Señor. El Espíritu lo conoce y lo presenta. Lo que no sabemos cómo decirte, el Espíritu Santo ante el Padre lo sustenta. El Espíritu ora en nosotros. Señor, que aprendamos a confiar en el Espíritu cuando la oración se seca y no hay palabras. Que el silencio no nos aleje de ti, sino que sea el lugar donde más nos alcanzas. Que la oración no sea solo cuando fluye, sino también cuando duele y cuesta estar. Que sepamos que el Espíritu ora en nosotros, incluso cuando nosotros no sabemos orar. Que el silencio no nos aleje, Señor, sino que sea el lugar de tu presencia. Que cuando no encontremos palabras, confiemos en la oración del Espíritu en esencia. El Espíritu ora en nosotros. Es la noticia más liberadora para el que ora. Que no hay oración demasiado torpe, ni silencio demasiado largo que no aflora. Que la persona que no sabe orar descubra que el Espíritu ora en ella. Que el que se siente incapaz de la oración encuentre en esa verdad su más bella estrella. Ora en nosotros, Espíritu Santo, cuando no encontramos las palabras. Ora en nosotros, Espíritu Santo, y lleva ante el Padre lo que el corazón guarda. El Espíritu ora en nosotros. No estamos solos. El Espíritu intercede en nosotros y esa oración nos sostiene. El Espíritu ora en nosotros
y esa intercesión nos sostiene en el vivir. Y esa intercesión nos sostiene en el vivir. Envías tu espíritu y son creados, y renuevas la faz de la tierra, cantó el salmista. El mismo espíritu que actuó en la creación sigue actuando hoy con la misma conquista. No es un espíritu del pasado solamente, es el que sigue renovando todo lo que existe. El que actuó sobre las aguas del principio es el que hoy sobre nuestra vida persiste. Renovar la faz de la tierra, Señor, con el mismo espíritu de la creación. Renovar la faz de la tierra, Señor. Renueva todo con tu soplo y tu acción. Hay una tierra que necesita renovación, no solo la que pisamos con los pies, sino la tierra interior de cada alma que el pecado fue dejando árida esta vez. Y el espíritu que renovó la creación puede renovar también lo que en nosotros murió. Puede hacer brotar vida donde hay sequía, puede hacer florecer lo que el tiempo marchitó. Donde hay sequía puede brotar vida, Señor. Donde hay muerte puede nacer lo nuevo. Donde el pecado dejó tierra árida, el espíritu puede hacer su vuelo. Renovar la faz de la tierra, Señor, con el mismo poder de aquel primer día. Renovar la faz de la tierra, Señor. Renueva lo que perdió su alegría. No solo la tierra que vemos con los ojos, sino la del alma que más necesita. Renovar la faz de la tierra, Señor, con el soplo del espíritu que todo lo visita. Renovar la faz de la tierra, Señor. Los hogares, los corazones y las vidas. Renovar la faz de la tierra, Señor, con las mismas manos que nos formaron un día. El mismo espíritu que actuó en Pentecostés, transformando cobardes en testigos valientes, puede hoy transformar lo que en nosotros parece imposible de renovar completamente. No hay tierra tan árida que no pueda florecer, no hay corazón tan duro que no pueda ablandarse, no hay situación tan perdida que no pueda, con el soplo del espíritu, renovarse. No hay corazón tan duro, Señor, que tu espíritu no pueda ablandar. No hay tierra tan árida, Señor, que tu soplo no pueda renovar. Renovar la faz de
de la tierra comienza en el interior de cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu renueva un corazón, algo en el mundo también se hace nuevo. Porque somos tierra que el Espíritu habita, somos el lugar donde la renovación comienza. Y cuando dejamos que Él haga su obra en nosotros, la faz de la tierra recibe una nueva presencia. Somos la tierra que el Espíritu habita, Señor. La renovación comienza en nosotros. Cuando dejamos que Él obre desde adentro, algo en el mundo cambia junto a nosotros. Renovar la faz de la tierra, Señor. Señor, que el Espíritu renueve primero lo que en nosotros está más necesitado. Que antes de pedir que el mundo cambie, permitamos que Él cambie lo que hay guardado. Que seamos tierra fértil para su obra. Que no resistamos su acción renovadora. Que lo que el Espíritu quiera transformar encuentre en nosotros una vida colaboradora. Que seamos tierra fértil, Señor, para lo que el Espíritu quiera hacer. Que no resistamos su acción renovadora, sino que nos dejemos renovar y florecer. Renovar la faz de la tierra sigue siendo la oración más urgente de la iglesia hoy. En un mundo que tanto necesita renovación. Que el Espíritu comience su obra en mí y en vos. Que aprendamos a ser instrumentos de esa renovación. Que el Espíritu trae que la tierra que habitamos y que somos florezca con el amor que Él siempre da. Renueva la faz de la tierra, Señor, comenzando por nosotros hoy. Renueva la faz de la tierra, Señor, con el mismo poder con que todo creó. Hay una tierra que necesita renovación, no solo la que pisamos con los pies, sino la tierra interior de cada alma. Que el pecado fue dejando árida esta vez, y el Espíritu que renovó la creación puede renovar también lo que en nosotros murió. Puede hacer brotar vida donde hay sequía. Puede hacer florecer lo que el tiempo marchitó. Donde hay sequía puede brotar vida, Señor. Donde hay muerte puede nacer lo nuevo. Donde el pecado dejó tierra árida. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? Escribió Pablo con una claridad que asombra, que cambia la manera de vernos a nosotros. No somos solo cuerpos que respiran, no somos solo mentes que razonan. Somos templos habitados por el Espíritu, moradas donde Dios eligió vivir y coronar. Templo del Espíritu Santo. Eso es lo que somos desde el bautismo. Templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros mismos. Cuando en el Antiguo Testamento Dios habitaba en el templo de piedra, el pueblo se acercaba con reverencia, sabiendo que en ese lugar Dios se alberga. Pero desde Pentecostés el templo no es de piedra, ni de mármol, ni de oro. Somos nosotros la morada del Espíritu, somos el sagrario del más grande tesoro. Somos el sagrario del más grande tesoro, Señor, el Espíritu que habita en nosotros. Somos la morada que Él eligió
más sagrada que todos los templos y los coros. Templo del Espíritu Santo somos, desde el día en que el agua y el fuego nos marcaron. Templo del Espíritu Santo somos, desde que el bautismo y la confirmación nos consagraron. No es un título sino una realidad, el Espíritu vive en cada alma bautizada. Templo del Espíritu Santo somos, y esa verdad cambia todo en nuestra jornada. Templo del Espíritu Santo que nos invita a vivir de manera diferente. Templo del Espíritu Santo que nos recuerda que llevamos algo sagrado interiormente. Si supiéramos realmente lo que llevamos, si entendiéramos quién habita en nosotros, trataríamos nuestra vida de manera diferente y trataríamos diferente a los otros. Porque no solo nosotros somos templos, cada bautizado lleva esa presencia, y en ese reconocimiento hay una invitación a tratar al otro con sagrada reverencia. Que tratemos al otro, Señor, con la reverencia de quien reconoce que en Él también habita el Espíritu Santo, y que esa presencia se merece que se goce. Ser templo del Espíritu no es solo privilegio, es también una responsabilidad profunda de cuidar la morada que el Espíritu eligió y de no contaminar lo que en nosotros abunda. No con miedo, sino con amor filial, como quien cuida algo que le fue confiado, como quien sabe que lo que tiene dentro es más valioso que todo lo que ha guardado. Cuidemos la morada que el Espíritu eligió, Señor. No con miedo, sino con amor. Cuidemos lo que nos fue confiado, el Espíritu que vive en nuestro interior. Templo del Espíritu Santo somos, templo del Espíritu Santo somos. Señor, que vivamos conscientes de la presencia que llevamos dentro, que cada decisión que tomemos nazca del reconocimiento de ese centro. Que no olvidemos quién habita en nosotros cuando la vida nos arrastra hacia lo mundano. Que el templo que somos esté siempre abierto al Espíritu que lo habita soberano. Que no olvidemos, Señor, quién habita en nosotros cuando la vida nos lleva por otros caminos. Que el templo que somos esté siempre dispuesto para el Espíritu que guía nuestros destinos. Templo del Espíritu Santo somos, esa es la verdad más transformadora. Que el Espíritu que vino en Pentecostés eligió nuestro corazón como su morada y su aurora. Que aprendamos a vivir desde esa verdad, que no la dejemos como dato aprendido. Que el templo que somos sea un templo vivo, donde el Espíritu se sienta bien recibido. Que el Espíritu se sienta bien recibido, Señor. En el templo que somos tú y yo. Que la morada que eligió en nosotros sea digna del amor con que nos escogió. Templo del Espíritu Santo, eso somos, Señor. Templo del Espíritu Santo, cuida lo que habitas en nosotros. Templo del Espíritu Santo
esa verdad cambia toda nuestra jornada. Y esa verdad cambia todo en nuestra jornada. Hemos invocado al Espíritu Santo, hemos contemplado el viento y el fuego, hemos recibido la promesa del Paráclito y hemos descubierto que no estamos huérfanos ni ciegos. Hemos visto los frutos que produce, hemos recibido los dones para servir. Hemos aprendido que ora en nosotros y que renueva todo lo que necesita existir. Pentecostés no es solo historia, Señor. Es la realidad más viva que tenemos. Pentecostés no es solo historia, Señor. Es el fuego que hoy también podemos. El mismo espíritu de aquel aposento sigue siendo derramado y sobre los que esperan. El mismo fuego que transformó a los 12 sigue buscando corazones que lo reciban y lo quieran. No hay que viajar a Jerusalén para recibirlo, no hay que esperar un día especial del calendario. El Espíritu viene sobre el que lo invoca, en la cocina, en el trabajo y en el santuario. El Espíritu viene sobre el que lo invoca, Señor, en lo ordinario y en lo extraordinario. Pentecostés puede suceder hoy, en el hogar, en el trabajo y en el sagrario. Pentecostés, hoy como entonces. El mismo Espíritu, la misma promesa. Pentecostés, hoy como entonces. El mismo fuego, la misma certeza. No es solo fiesta del pasado que recordamos, es la realidad que hoy podemos vivir. Pentecostés, hoy como entonces. y ese hoy comienza desde aquí. Pentecostés, Hoy en nuestros hogares. hoy en nuestras comunidades y misiones. Pentecostés, Hoy en cada corazón que abre sus puertas sin condiciones. Hemos recorrido todo este camino, desde la primera invocación del Espíritu hasta descubrir que somos templos vivos de ese Espíritu que renueva y hace limpio. Y al llegar al final de este recorrido entendemos que en realidad es un comienzo, que Pentecostés no termina en una canción, sino que continúa en la vida que emprendemos. Que continúe en la vida que emprendemos, Señor. Ese es el verdadero Pentecostés. Que lo que recibimos en este álbum hoy se viva mañana y pasado y otra vez. Pentecostés hoy significa que el Espíritu está disponible ahora mismo, que el fuego que transformó a los apóstoles puede transformar también nuestro abismo. Que los dones que recibimos en el bautismo no se quedaron guardados en el pasado, que los frutos que el Espíritu quiere producir Están listos para brotar en lo que hemos sembrado. Los dones están listos para brotar, Señor. Los frutos esperan ser producidos. El Espíritu está listo para obrar en cada uno de los que lo han recibido.
encendió aquella mañana sigue ardiendo en nosotros en todo el camino. que salgamos de este álbum encendidos, No con la emoción que se apaga en días, sino con el fuego que el Espíritu da, que dura más que todas las alegrías. que salgamos encendidos, Señor, Con el fuego que no se apaga, que Pentecostés no quede en el recuerdo, sino que en nuestra vida se propaga. Pentecostés, hoy es la invitación más urgente que la iglesia puede hacer, que el mundo que tanto necesita renovación. encuentra en nosotros lo que el Espíritu puede hacer. Que seamos el viento que renueva, que seamos el fuego que transforma, Que seamos el fruto que el mundo necesita, que seamos la presencia del Espíritu que informa. somos la Iglesia de Pentecostés, equipados por el Espíritu para la misión, somos la iglesia de Pentecostés. templos vivos de su acción. Ven Espíritu Santo, hoy como entonces. Renueva lo que necesite ser renovado, Ven Espíritu Santo, hoy como entonces. termina lo que en nosotros has comenzado. Ven sobre los hogares y las familias, ven sobre las comunidades y los corazones. Ven Espíritu Santo, hoy como entonces. Y haznos dignos de tus dones. Ven Espíritu Santo, Hoy, como entonces. siempre. Pentecostés, hoy como entonces. Y ese hoy Comienza desde aquí. Y ese